Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 271, Manchas 2. Llevaban 2 días observando. Jan Seni era un hombre aparentemente joven que tenía cierto parecido con su primo. Era bajo y un poco ancho, con un rostro áspero que normalmente no se consideraba guapo. Su cabello castaño oscuro era corto y muy corto, pero tenía un bigote fibroso que colgaba alrededor de su boca fruncida. Un hombre adusto con pocos amigos o conocidos. Menos ahora que hace un año. Antes de la muerte de su primo, había sido más respetado, particularmente en la primera mitad de ese año, cuando se volvió generoso. Eso había terminado rápidamente y se había vuelto mucho más retraído y hosco que antes. Había recibido cierta simpatía cuando ocurrió la tragedia, pero parecía que la mayoría de sus compañeros de trabajo simplemente se habían hundido en una apatía mutua por el hombre. Lindy lo observó caminando por el salón del ministerio, con un pesado paquete de cartas y comunicaciones bajo un brazo camino a las oficinas de reparto. Ella vio que su ojo se movía cuando pasó junto a una mujer de la limpieza en el pasillo. La mujer formó parte de su equipo en esto, una funcionaria de 7º rango del Ministerio de Derecho disfrazada de mujer mortal. Bueno. Disfrazado. Ella era una de las pocas personas así, sembradas en los lugares habituales de Jan Seni, disfrazadas mundanamente pero instruidas a dejarse deslizarse un poco en su atención hacia el hombre. Hoy fue el último día de observación y llegó el momento de que las cosas se volvieran interesantes. Después de todo, el objetivo era aumentar su paranoia manteniendo su atención alejada de ella, la observadora principal. Había leído una vez que los rollos de espíritus imperiales oficiales clasificaban a la luna sonriente como el patrón de los investigadores, no de los ladrones. Ella se había burlado en aquel entonces, pero ahora tenía más sentido. Un juego requería más de un jugador. Sexian advirtió. La luna sonriente valoraba la astucia, la acción y la libertad. Pero al viento no le importa dónde sopla. No le molestaron los resultados, ya fuera que girara las velas de un molino de viento o derribara una casa. Fue a donde fue, y también la luna sonriente. Atado por la nada. Conectado a la nada. Por eso no podía servir sola a la luna sonriente, incluso cuando se regocijaba en vuelo o cuando su corazón latía con fuerza en su pecho mientras atacaba la guarida de un enemigo sin ser vista. Eso era parte de ella, una parte de ella a la que no había podido complacer con la suficiente frecuencia, pero no era toda ella. Lindy se animó cuando Jan Seni salió de la oficina, después de haber entregado su último paquete de documentos recién notariados. Ella había visto al hombre escribir misivas y organizar documentos todo el día, pero ahora, tal vez Jan Seni haría algo diferente e interesante. La única acción destacable durante el largo y aburrido día de observación hasta el momento habían sido los frecuentes ataques de tos del hombre y sus tragos de agua. Un rápido contacto con sus contactos, que estaban en comunicación con el Ministerio de Comunicaciones, le dijo que había informado de una falla grave en la apertura de un meridiano pulmonar hace algún tiempo. En realidad, había sido justo antes del momento del sabotaje. ¿Fue esto una coincidencia real o realmente lo habían presionado para que participara en este plan mediante algún tipo de técnica de maldición? Ella pensó que su participación parecía terriblemente conveniente, un intento de incitarla a actuar a través del rencor. De lo que estaba segura mientras partía tras él, paseando de azotea en azotea, apenas corpórea, era de que el plan estaba funcionando. Ella observó a Jan Seni secarle el sudor de la frente mientras corría por la carretera principal. Solo un vistazo a un agente oculto lo alarmó. Había algunos lugares que frecuentaba constantemente. Era un cliente habitual de una casa de té en el centro de la ciudad, del burdel de la ciudad en el lado sur, para su disgusto, de un jardín en el norte y de una sala de juego en el lado este y, por supuesto, de su casa. Ahora que lo pensaba, su casa estaba en el distrito occidental. Tenía esposa, pero rara vez se les veía juntos y no tenían hijos. Había ido a visitar a su familia hace unos meses. El Ministerio de Derecho pensó que la familia estaba considerando cómo anular el matrimonio, ahora que la familia ya había perdido su rango.
Ella no lo había visto hacer nada extraño mientras recorría esos lugares en bicicleta durante los últimos días, pero no pudo evitar la molesta sensación de que se estaba perdiendo algo. Ella miró desde la azotea de una tienda u otra al empleado sudoroso. Ella podía ver el sentido del daño. El calor espiritual radiante de un meridiano roto era genuino. Sui estaba lleno de resentimiento y miedo. Lady Lane, hemos completado nuestro rastreo de la red de entrega no autorizada y hemos asegurado los documentos y misivas que intentaba enviar. Los elementos se envían para decodificarlos en la base. La voz de un funcionario del Ministerio de Derecho le susurró al oído, transmitida por el sencillo talismán de habla lejana que le habían proporcionado para esta operación. Anotado. Observando al sujeto por intentos de huir, Sixian susurró y envió una respuesta al oficial con su voz. Ella entrecerró los ojos. Él no se iba a casa. Desviarse de los caminos observados. Sixian informó en su nombre. En lo alto del techo, Lindy se disolvió por completo, goteando como agua en las sombras que yacían entre las tejas. El mundo siempre se sintió extraño así, viendo y sintiendo el mundo solo a través del sentido y en el mar gris de la mortalidad, iluminado por pequeñas brasas parpadeantes de emoción y velas de cultivadores comunes, siguió la antorcha enfermiza del y de su objetivo, inclinándose y fluyendo a través de las sombras hasta ocuparla de él. ¿A dónde podría esperar ir? No se dirigía a los establos ni a las puertas. En cambio, viajaba hacia el centro de la ciudad. En sus sentidos, la ciudad era un complejo de luz, con líneas geométricas entrecruzadas que formaban una jaula de poder espiritual entre las defensas de la mansión del clan gobernante y el muro interior. La única formación de transporte en la ciudad estaba bajo el control directo del clan del vizconde y se encontraba en su mansión. ¿Estaba conociendo a alguien? Como sombra y brisa, ella lo siguió. Observando tan de cerca, sintió cierta preocupación por el hombre. Él estaba goteando. Pequeñas gotas de calientes, enfermizas y febriles goteaban en la tierra y luego se disolvían en el aire. ¿El hombre estaba muriendo? Entró en una posada de viajeros de lujo, pasó por la fuente gorgoteante de la entrada y habló brevemente con el empleado de recepción. Ella fluyó bajo sus pies y entró en la habitación a la que él estaba siendo guiado antes que él o el empleado. Su conciencia llenó la habitación, filtrándose en cada grieta. ¿Qué fue? Allá. Puede que esté debajo de la alfombra, sellado y oculto por brillantes personajes de formación, pero estas protecciones no fueron suficientes. La trampilla aún era visible dados sus agudos sentidos. Ella era el viento y una bóveda tan insignificante no podía detenerla. Bajando sigilosamente un tramo de escaleras, al oír el leve chasquido de la trampilla que se abría detrás de ella, llegó a una pequeña cámara, a no más de 10 pasos de lado. Estaba bien escondido, construido de tal manera que se mezclaba con la mayor geomancia y formación de la ciudad. En esta habitación, vio un círculo dispuesto en jade incrustado en el suelo, teñido de negro por algún artificio, y un único cristal suavemente brillante que emanaba un y sorprendentemente potente. El eco de la trampilla cerrándose detrás fue seguido por pisadas bajando las escaleras. Jan Seni llegó, se detuvo en la puerta para desplomarse contra la pared, respirando con dificultad. Se tambaleó ante el cristal y puso su mano sobre él. Ella sintió en su y un fuerte tirón, la sensación espiritual de cobre, sangre derramada, solo una gota. Habló, y estaba ronco y tembloroso por el miedo. De discípulo, reportando. La red se está cerrando. Viene el pájaro cantor. El cristal brillaba en sus sentidos y la luz lentamente se convirtió en un gris resumante. Surgió una voz distorsionada. Muy bien, ¿los mensajes? Es enviado, Jan Seni jadeó. Se plantaron pruebas y se enviaron pistas falsas. Se sembrará discordia. Por favor, he hecho lo que me indicaron. Tienes. Algo en el tono indulgente y engreído hizo cosquillas en la memoria de Lindy, incluso mientras estudiaba el círculo de formación. Era un conjunto de transporte, diseñado para enviar pequeñas cantidades de mercancías de densidad y media. O bien, podría enviar individuos individuales de no más de un tercer reino. Un conjunto de contrabandistas, y uno de alta gama. Apuntaba a una ubicación al este y abajo.
recordando el mapa de la ciudad que había estudiado. Tal vez el otro extremo de esta formación era la salida de alcantarillado que desembocaba en el río. Se volvió a centrar en el hombre tembloroso y el cristal. El cristal estaba fuera de lugar. Las formaciones en su base eran más nuevas. Ella no creía que el orador y el constructor de esta sala se conocieran. No, esta habitación había sido muy requisada. Lo has hecho bien, pero con el objetivo establecido, tu papel ha llegado a su fin. Tu regalo florecerá y activará los regalos de la fiesta. Esa chica será eliminada del tablero, poniendo fin a la farsa en el sur, y los desgraciados del Mar Esmeralda serán desestabilizados. Salve al Rey Crepúsculo. Vive en la muerte, discípulo. Sus pensamientos giraron. ¿Eliminada del tablero, ella, el Rey Crepúsculo? Existían sectas, generalmente pequeñas y mezquinas, que cometían terrores menores, pero el puro sarcasmo de ese catecismo no le dejaba ninguna duda de que no era más que una tapadera. Los lugares cardinales que Jan Seni había visitado en los últimos días. Un mapa reunido en su mente, líneas dibujadas. Este pequeño cubículo era el centro. No había sentido ninguna formación en los lugares, pero sí la había, una obra de este tamaño, escondida en las líneas entre los barrios de la ciudad. Los ojos de Jan Seni se apagaron y tropezó hacia adelante, agarrando el cristal. Tú, no, lo prometiste, pequeña mierda poco filial, él aulló. Ven ahora, primo. No es nada personal. Entonces golpeó a Lindy. Este tono, esta seguridad en uno mismo, esta sordidez engreída y satisfecha de uno mismo. Ella sintió entonces un pulso de incorrupto e impuro, como las energías de Litia, acumulándose en el pecho del ahora despotricador Jan Seni. No. Su voz era un viento frío que hacía que las pequeñas velas que iluminaban la habitación se apagaran. Interrumpió los frenéticos desvaríos del hombre, haciendo que su rostro rojo se volviera blanco a medida que la temperatura en la habitación bajaba. La escarcha se extendió por el cristal gris que pulsaba lentamente. ¿Qué? Dijo la voz en el cristal. Dije que no. La mano de Lindy se hundió en la espalda de Jan Seni. Ella había sentido el pequeño nudo de corrupción, tan parecido al que había experimentado allá abajo en esos túneles, mientras se quitaba el velo y comenzaba a latir cada vez más rápido. Una caja torácica no era exactamente una bóveda, pero ¿de qué servía si no podía improvisar? Metió la mano en los espacios entre la materia sólida, alrededor del retorcido espacio, y agarró algo segmentado y viscoso con demasiadas piernas retorciéndose. La criatura agarraba con fuerza los pulmones de Jan Seni y sus patas se clavaban como una abrazadera. Cualquier intento de eliminarlo físicamente sin duda mataría al hombre y, sospechaba, activaría estos favores de fiesta, si estuvieran en forma reducida. Así que no lo quitó físicamente. Con un fuerte agarre en su cuerpo retorcido, Lindy caminó de lado a través del velo y caminó por un momento en sueños. Vio una extensión gris con una ciudad brumosa en el crepúsculo, calles tranquilas donde nunca pasaba nada y donde los grandes problemas e intrigas del mundo estaban lejos. Era un lugar donde tanto los inspectores como los delincuentes entendían que no valía la pena preocuparse por nada. Y vio que la podredumbre negra comenzaba a instalarse en los cimientos. Apatía. Estancamiento. Un gusano pálido y sinuoso se agitaba en su mano, con las piernas retorciéndose y la boca circular y llena de dientes jadeando. El gusano se agitó y una cola latigaza, inclinada por un gancho de hueso, le ató la muñeca y se desprendió de su piel como si hubiera golpeado el acero. Ella lo miró con cierto disgusto. Era un tubo lleno de podredumbre y descomposición, una batería viva. Lindy miró hacia el cielo, lleno de nubes, y justo a través de ellas había una luna creciente, colgando sonriendo en el cielo estrellado. Mi ofrenda. Lindy fijó sus ojos en la media luna lunar, inclinó el brazo hacia atrás y arrojó el gusano hacia el cielo. Aquí no había ninguna ley de la tierra, por lo que desapareció con solo un chillido desvanecido y una nube. Y luego ella estaba de nuevo en la habitación, parada detrás de un hombre desplomado y mirando el cristal. Hilos 272 manchas 3. CE. La voz del cristal, la voz de Jan Rensu, gruñó. Los muertos pierden la audición. Es bueno saberlo, dijo Lindy con frialdad. Tú.
No puedes estar aquí, esta habitación es impenetrable sin el poder de un cuarto reino, ¿y qué acabas de hacer con mi obra maestra? Ella inclinó la cabeza hacia un lado y sus ojos se estrecharon formando feroces hendiduras. ¿Alguna vez has considerado que simplemente no eres muy bueno en seguridad? Su respuesta fue un grito de rabia sin palabras que gorjeaba a través del filtro distorsionador del cristal. Pensó Lindy. Eso fue lo mejor. Podría explicar los detalles más tarde, pero al menos este mensaje derribaría al Ministerio de Derecho de la ciudad como una colmena de abejas irritadas. Esto va mucho más allá del rencor de un niño, dijo Lindy. Él en ese gusano no apuntaba a nada bueno. Sus palabras de que la sacarían del tablero. Tenía que tener confianza en el poder asesino de su trabajo para matar a alguien tan resistente como ella antes de que el patriarca y los ancianos del pueblo pudieran reaccionar. ¿Cuántos mortales y cultivadores de bajo nivel habrían muerto en esas circunstancias? El rencor de un niño. Te atreves. Te encontré. Balbuceó y Lindy sonrió. Ella no lo había hecho, por supuesto. Él estaba hablando a través de una matriz de comunicación que ella ni siquiera podía analizar. No tenía ninguna técnica que pudiera rastrear a alguien de esa manera, y aunque tal vez podía concebir rastrear a alguien a través de la impresión en el sueño, sus habilidades actuales no llegaban tan lejos. Sintió que la conexión se cortaba y el cristal se oscureció. ¿Se atrevería a abrir otra conexión con la ciudad sin saber lo que ella podría hacer? Lindy miró al hombre que gemía en el suelo. ¿Realmente estaba tratando de avanzar lentamente hacia el conjunto de transporte? Ella habló y él se quedó paralizado. ¿Qué sabes sobre estos favores de fiesta? Semillas. Semillas en las alcantarillas. Los hombres rata, esos devoradores de cadáveres, necesitaban orientación. No he visto ninguna formación antes. Tenía un amigo en el Ministerio de Obras Públicas. Tengo mapas. En las cisternas. Había que regarlo regularmente, divagaba. Señora Lin, yo. Ahora no, ella lo interrumpió duramente. ¿Puedes hablar con el ministerio? ¿Están todavía ahí abajo? Sí. Lindy frunció el ceño. Esto era a la vez más grande y más pequeño de lo que había temido, no una intriga interna, sino una operación enemiga real. Había mucho en riesgo aquí. Ella había detenido el problema inmediato, pero quién sabía qué medidas de seguridad había añadido ese gusano o si los agentes ITIA que aparecen a continuación tenían órdenes secundarias. Ella dirigía mentalmente a la musa. Sengi preguntó. Era tentador, muy tentador, simplemente correr ella misma a las alcantarillas y sumergirse en el meollo de las cosas. Pero ese no era el camino que ella había elegido. Ella había elegido estar atada a sus raíces, y hacerlo no desafiló el borde de sus alas. Con el rabillo del ojo vio una forma moverse y sintió que parpadeaba. Con un movimiento casual de su muñeca, una trampa de diamantes, reclamada por robo a un hijo del Palacio del Trueno, se expandió y envolvió a Jan Seni. El hombre cayó al suelo en medio de un embate con la grieta de una cara al suelo de una reunión. ¿De verdad creíste que eso funcionaría? Ella preguntó distraídamente, escuchando y pensando mientras Xiang le transmitía comunicaciones. El Ministerio de Derecho exigía respuestas más detalladas sobre lo que estaba sucediendo. Estaban trasladando agentes a los edificios de los 4 sitios y evacuándolos de personas, pero eso no sería suficiente si lo que ella sospechaba fuera cierto. Ella necesitaba que vieran eso. Y para eso tuvo que hacer más que dar informes concisos. Ella necesitaba convencerlos. Valió la pena el intento, gruñó Jan Seni, mirando con tristeza el círculo de transporte. Ella podía entenderlo. A pesar de todo lo que ella le había salvado, todavía era un hombre muerto. Una ejecución rápida y misericordiosa era el camino más amable que quedaba. Pero ese era el camino que había elegido para sí. ¿Qué te prometió? Lindy preguntó, agarrando el alambre de diamante anudado que lo sostenía y levantando al hombre del suelo para que colgara de su mano como un paquete incómodo y traidor. Al parecer, su altura tuvo algún beneficio real. Potencia. Posición, ¿qué más podría importar? Él preguntó con oscuridad mientras ella subía a las escaleras. Se suponía que esa cosa era una ayuda para el cultivo.
Apuesto a que lo fue. Aunque probablemente no sea una ayuda para el cultivo imperial, pensó Lindy. ¿Pero cómo te permite conseguir una posición traicionando al imperio? ¿Qué puede entender un talento fácil como tú? El imperio siempre ha engañado a la familia Yan, siempre ha puesto las recompensas que merecemos fuera de nuestro alcance. Ese pequeño bastardo dijo que los hombres rata necesitaban gobernadores humanos que actuaran como intermediarios, dijo amargamente. No hay arrepentimiento en él, solo rencor hacia quien lo traicionó. Ella disfrutó un poco mientras daba un breve paso a través del borde del sueño para pasar por alto la puerta de seguridad, apareciendo en el salón de té de arriba, y él vomitó sobre la alfombra. Una mirada a la puerta la vio abrirse con una fuerte brisa, revelando un salón poblado por camareros e invitados curiosos que miraban hacia afuera, sin duda sintiendo su desenfrenado y la escarcha que se extendía por el suelo. Al parecer, una mirada a su expresión hizo que los invitados volvieran a meter la cabeza y cerraran las puertas. Los servidores se retiraron a las paredes para evitar bloquear su camino. Miró a uno, un joven que sostenía una bandeja de té en su pecho. Informe a su empleador que el Ministerio de Derecho estará presente para investigar las construcciones no autorizadas. Cualquier intento de ocultar o destruir lo que he encontrado les irá muy mal. El servidor se tragó visiblemente, asintiendo frenéticamente con la cabeza mientras las puertas a su paso se abrían en tándem. Lindy salió volando, provocando un grito agudo de Jan Seni ante la aceleración. La gente se dispersó desde el frente del edificio cuando ella salió, elevándose bruscamente hacia el cielo. Lindy dijo conversacionalmente, no entiendo por qué crees que la gente clandestina va a ganar. Debes saber que el imperio es más fuerte. Un pulso de presión presionó a su prisionera mientras, internamente, le encargó a Sixian que la guiara hasta Pan 11 y la base de comunicaciones del equipo del ministerio. Todos saben que el orden colapsará aquí en el momento en que ese monstruo desaparezca y ascienda. Los clanes lucharán y el centro caerá, se lamentó, retorciéndose en el agarre de la trampa, con los ojos saltones mientras ella se elevaba sobre los tejados. La emperatriz tiene un camino débil y blando, y no puede reinar en las provincias. Si todo se va a romper, ¿por qué no cuidarte? Como un niño hambriento en el frío sin siquiera esa razón. Se escuchó un estruendo silencioso cuando Lindy aterrizó en un cuadrado despejado al que las instrucciones de Sixian la habían llevado, y el polvo se levantó en círculo. Ante ella, las túnicas del anciano Panon se ondeaban con la brisa y su expresión era neutral. Lady Leña ha adquirido al sospechoso, dijo. Por favor dime de qué se trata esta escalada. Lindy rechazó el impulso de impacientarse y, en lugar de eso, arrojó a Jan Seni al suelo ante Pan 11 con un golpe. Este hombre estaba conspirando para desencadenar un ataque que habría parecido ser un ataque de Twilight Court a la ciudad. Eliminé el dispositivo de activación principal, pero los activos de ataque todavía están en las alcantarillas. Los ojos de Pan 11 se abrieron mientras le estudiaba y miró a sus ayudantes cercanos. ¿Conspirando con quién?, preguntó incrédulo. ¿Quién se atrevería a derribar el Ministerio de Integridad sobre sí mismo de esta manera? Ningún simple criminal o noble intrigante sería tan tonto. El imperio tiene más enemigos que solo las tribus de las nubes en estos días, detective, recordó Lindy. Hay traidores genuinos entre nosotros. El primo de este hombre no está muerto. Hay bárbaros debajo de tu ciudad. Palabras crudas, pero necesitaba la reacción visceral que invocarían. El anciano parpadeó y una mirada horrorizada pasó por su rostro mientras hacía las conexiones antes de volverse dudoso. Lady Lane, esa es una afirmación realmente increíble. Y no es algo que tomaría a la ligera, enfatizó Lindy. Ella le dio una patada al hombre que estaba a sus pies. Interroga a este para obtener más detalles si es necesario, pero necesitamos limpiar las alcantarillas ahora. Alertar al ministro de distrito y al vizconde Su. Esto ya no es un asunto menor. Pan 11 todavía parecía inseguro y Lindy hizo una mueca. Tenía una carta más que jugar aquí y tenía que esperar que los Sitia no se retiraran simplemente y destruyeran la evidencia de su presencia. Detective Pan 11, apostaré el honor del Kai en esto. Tu ciudad está siendo atacada. Como sirviente, invocar a su señor de esta manera era un arma de doble filo. Si ella demostrara estar equivocada, sería una mancha en el Kai. Arruinaría la credibilidad de Renxian.
La mayoría de la gente entendería que sería ruinoso para Lindy personalmente pronunciar estas palabras y equivocarse o mentir. El anciano tragó abundantemente, al igual que quienes lo rodeaban, a otros agentes del ministerio de quienes ella no había estado ocultando su conversación. Si es como usted dice, debemos tomar medidas preliminares, pero este debe pedirle que lleve este mensaje directamente al ministro. Tus palabras tendrán mucho más peso si las dices tú mismo. Lindy hizo una mueca, frustrado pero comprensivo. ¿Puedes al menos movilizar a los rangos inferiores para comenzar una barrida? Esto lo haré, y descenderé yo mismo si es necesario, dijo Panonce, inclinándose. Le informaré al ministro que le espere a usted y al prisionero. Estoy seguro de que lo entenderá después de arrancarle él mismo los detalles de la cabeza a este traidor y escuchar sus palabras. En el suelo, Jan Seni cerró los ojos y lloró. Bien. Procedamos lo más rápido posible. El ministro de distrito también tenía dudas. Después de todo, algo así no podría suceder aquí, protestó, pero al incitarlo a dedicarse a sus propias artes de interrogatorio sobre Jan Seni y su promesa de que esto no era simplemente una ilusión o el artificio de una memoria falsa, apostó su propia reputación al respecto. Fue suficiente. Por supuesto, fue entonces cuando llegó el primer indicio de peligro por parte de un oficial frenético. El equipo que supervisaba la casa de Jan Seni informó que algo así como una niebla negra comenzaba a filtrarse del suelo, tóxica y venenosa. Los esfuerzos de Panonce ya habían provocado la evacuación de las calles circundantes, por lo que los daños se debieron principalmente a la madera podrida y la piedra desmoronada. Después de eso, apenas había dedicado una palabra al ministro, pasando al frente. Pero escuchó a través del talismán de comunicación que se estaba dando la alarma general, movilizándose el Ministerio de Derecho y activando la guardia. Todos los cultivadores, locales, viajeros o no, fueron llamados ahora a la defensa de la ciudad. Había llegado a un sumidero en la calle donde estaba la casa de Jan Seni. Los vapores tóxicos que se derramaban en todas direcciones estaban siendo contenidos por un cordón de cultivadores, un muro de piedra purificadora y ráfagas de viento que mantenían la caldera hirviendo de aire venenoso en su interior. Con el mandato de la ministra y su propio rango, reunió a los defensores más capaces de combatir y, cubriéndolos con su propia niebla, descendieron al pozo. Entre los pasajes desmoronados y rotos de las alcantarillas parcialmente derrumbadas, encontraron vistas familiares para Lindy. Los crecimientos bioluminiscentes del subsuelo crecieron con vida hostil, pero murieron con la misma rapidez, creciendo y muriendo en un ciclo artificialmente rápido, desatando el vapor podrido que salía. Y luego estaban las ratas y otras alimañas saliendo hirviendo de los túneles. Las criaturas se hinchaban, crecían y morían con un inmortal, canceroso y retorcido, pero seguían siendo una amenaza antes de morir. Los dedos de los pies de Lindy tocaron el pantano tóxico que habían formado las tuberías podridas y cantó su canción de invierno y muerte solitaria, la caricia de Hoarfrost. Incluso el frío era más amable que esto. El hielo se onduló y el vapor aceitoso se convirtió en un granizado opaco de color púrpura, verde y gris. Las bestias chillonas y enloquecidas se congelaron y murieron, y los sensores alienígenas y los capuchones de hongos murieron con ellos, convirtiendo todo lo que había en el fondo del cráter y las tuberías inmediatamente más allá en un jardín silencioso y estéril de hielo cristalino. 5 pares de pies cayeron en la nieve sucia que la rodeaba en una serie de crujidos, y miró a los hombres y mujeres que la acompañaban por el rabillo del ojo. 3 funcionarios del ministerio y 2 guardias de la ciudad. Había un tercer reino de cada grupo de etapa media. Los 3 restantes se encontraban en las primeras etapas del tercer reino. A medida que el veneno se dispersara, le seguirían más cultivadores. Esto ayudará mucho a los de arriba, Lady Len, dijo uno, un hombre de cabello de hierro con una voz ronca y una fea cicatriz que convirtió su expresión en un gruñido permanente. Su uniforme estaba desgastado y ensangrentado. Había sido uno de los primeros en responder cuando el veneno y las bestias rotas comenzaron a emerger. No detectó ningún movimiento hasta 50 metros. Señora Ling, ¿hasta dónde se extiende su protección?, le preguntó a otra mujer bajita y de bloques con el pelo recogido en un moño apretado. Ella había estado supervisando la oficina del ministro, su secretaria. Llega tan lejos como mi niebla, dijo Lindy. Ella no se estaba conteniendo en absoluto.
Su niebla chocó y rodó sobre el gris tóxico, limpio y plateado que se disipaba. En él se formaban sombras, vigilantes de ojos agudos, bestias agachadas con el pelo erizado, y en los huesos se podía sentir un ritmo bajo e insistente. Puedo garantizar la seguridad durante unos 100 metros y estar allí inmediatamente. Entonces nos dispersamos, dijo otra, una mujer con uniforme de guardia. ¿Si lo apruebas? Sí, Lindy estuvo de acuerdo. Nuestro objetivo es la cisterna. Borre todos los accesos para emboscadores y luego presione la fuente. Entendido. 5 voces resonaron y caminaron hacia la oscuridad. Hilos 273 y Grayes 4. Lindy tomó el camino central, directo hacia el objetivo. El viejo veterano y uno de los oficiales se fueron a la izquierda, y el funcionario del ministerio y los demás tomaron la derecha. Pero todos permanecieron en su niebla, y aunque no podía verlos, podía sentirlos todos y cada uno. Ella siguió un ritmo constante hacia el crecimiento helado del túnel de aguas residuales, y una moneda parpadeante de luz plateada la precedió, enviada girando hacia la oscuridad, con un ojo inquisitivo. Lo que encontró fue una extensión de lo que habían encontrado en el cráter, alimañas sufrientes y enloquecidas que se volvieron cancerosas y gordas y crecimientos extraños y alienígenas que arrojaban impurezas al aire. Cantó suavemente para sí misma, el susurro de una ola de frío que arruinó los campos cuando llegó la primavera, y todo se marchitó ante ella. Estos no eran crecimientos viejos, se dio cuenta. Los ministerios y el gobierno de la ciudad no habían sido tan inobservantes. También podía decir por las grietas frescas en la piedra de las raíces en crecimiento que se trataba de crecimientos antinaturales, cultivados en minutos y segundos. Sengi preguntó en su mente. Más tarde, pensó. Ella lo dejaría salir cuando llegaran a la cisterna. Ella transmitió sus sentidos a los demás miembros de su grupo. Sintió el humo agitado mientras el veterano avanzaba, con una máscara improvisada sobre su rostro mientras quemaba el crecimiento de sus túneles con apagadas llamas rojas y naranjas. En el otro túnel, un anillo rodante de tierra marrón húmeda suavizó y ahogó el veneno, endureciéndose hasta convertirse en arcilla selladora detrás del avance de los cultivadores. Y por todos lados, en cada túnel, sus fantasmas acechaban, vigilantes y cautelosos. No fue una juerga estridente, pero hubo risas, frío y burlas, resonando en la oscuridad en risitas dispersas que entraban y salían del oído. No se trataba de una fiesta para beber ni de un baile, sino de una cacería. Después de todo, había muchas maneras de deleitarse. Este se adaptaba mejor a su misión actual. Sixian reprendió suavemente. Probablemente esta fue la razón por la que le llevó tanto tiempo convertir el arte de Dreaming Moon en una versión que realmente pareciera que le quedaba bien. Ella lo estaba mirando mal, viendo solo la superficie del arte. Al final, la juerga salvaje fue solo una expresión del concepto en esencia. Disrupción. Así como su visita a la luna soñadora la había sacudido en su camino y la habría roto, incluso la habría vuelto loca, si no la hubiera resistido, también lo era el corazón del arte. Movimiento. Caos. Disrupción. La luz y el ruido confundían los sentidos, los fantasmas que la agarraban rompían formaciones, los matices de futuros que no iban a ser desviaban los planes de sus enemigos, y el empoderamiento de sus artes le permitía forzar un cambio en el ritmo de un conflicto. Esa fue la lección de la luna soñadora. Interrumpir lo que es y, al hacerlo, dar forma a lo que será. El primer ataque se produjo por la derecha. Gusanos de piel brillante, casi invisibles para lo mundano e incluso ocultos a los sentidos espirituales, nadaban en la lenta corriente de los lodos de las alcantarillas. Resbaladizas y grises, las criaturas retorciéndose tenían las fauces llenas de anzuelos de púas. La niebla se espesó, se impulsó y la oscuridad como un cielo nocturno sin estrellas envolvió a los hombres y mujeres que habían bajado aquí con ella incluso cuando la voz de Sixian susurró una advertencia a su grupo. Cuando los gusanos brotaron, echando espuma de las aguas sucias, encontraron 3 cultivadores listos y blindados. Las técnicas brillaban en la oscuridad y las bestias chillaban. Por otro lado, los sintió arrastrándose por un túnel lateral, figuras encorvadas y humanoides con rostros sin ojos cubiertos de máscaras de bolsas de gas, extremidades blindadas con quitina y hueso. La armadura oscura fluyó hacia el veterano y también hacia el guardia en la tubería más a la izquierda.
Una sombra oscilante y temblorosa en su niebla giraba alrededor de la esquina detrás de la cual se escondían los enemigos. Un hombre con cuernos de cabra y una sonrisa cruel y alegre, el fantasma se apoderó del metro más cercano y lo arrastró hasta el centro para bailar el último baile que jamás bailaría. En su propio túnel, Lindy se encontró frente a un enjambre de alimañas, cubiertas de maleza y que desobaban de impuro. Murieron y se estrellaron contra el suelo resbaladizo mientras trozos de hielo de colores pútridos, pero en medio de las ráfagas, bestias más grandes atacaron. Los gusanos de lodo y el lodo se lanzaron hacia ella mientras plantas carnosas y crecimientos de hongos la agarraban sin pensar. El aire cargado de impurezas corrosivas devoró los bordes de su engrosó su niebla, reforzó sus defensas y continuó avanzando. Y así, ante la creciente resistencia, avanzaron. Atravesaron el sistema de alcantarillado tan rápido como pudieron, y Lindy no fue el único que vio la forma en que la piedra comenzaba a doblarse y gemir, los ladrillos y el mortero agrietándose y corroyéndose. Más adelante, una astilla invisible de plata voló en busca de la cisterna. Pronto fue encontrado. Columnas mohosas se alzaban sobre una niebla púrpura tóxica y el área estaba cubierta de hongos subterráneos. 3 de las 6 columnas habían sido ahuecadas con carne fétida de hongos ahora empaquetada en su interior. De ellos brotó la niebla más espesa y nociva, y la piedra tembló, agrietándose cada vez más a medida que los crecimientos internos crecían con una vida inquieta. Vio la figura de otro Itia, carne gomosa con bolsas atadas a él. Se arrodilló en las aguas como si suplicara, con las manos ahuecadas sosteniendo un puñado humeante de incienso vil, la fuente del humo. Objetivo principal encontrado. Las construcciones de sacrificio se siembran en las columnas de la cisterna. El enemigo se activa manualmente, Lindy se comunicó en voz baja. Una burbuja de lodo se hinchó bajo sus pies, y la suciedad de las alcantarillas se extendía como una piel sobre la plaga agitada que había en su interior. Cuando estalló apenas un segundo después, ella estaba a 10 metros del pasillo, con una brisa personal levantando los dobladillos de su vestido y tirando de su cabello mientras dispersaba la niebla venenosa que tenía delante. Atascado. Enemigos que generan construcciones en mayor número. La voz corta y entrecortada de la mujer que la había seguido desde la oficina del ministro respondió. Detectar movimientos más grandes. Dirigido. Anomalías espaciales en los túneles. Por eso sentí que no llegaban a ninguna parte. Los enemigos muestran poco respeto por sus vidas. Creando condiciones difíciles. La voz mental del viejo veterano crepitaba como un fuego de chimenea. ¿Refuerzos? Preguntó Lindy. Una figura sombreada saltó de una grieta en el túnel, una construcción fúngica humanoide retorcida con algo nocivo brillando en el centro de su pecho. Estalló y la imagen del futuro donde había sido desintegrada bajo la explosión corrosiva. Lindy puso sus dedos en su sien, concentrándose en la imagen de la cisterna al final del pasillo, la onda expansiva menguante lavando ineficazmente la seda de su vestido. El vizconde Su ha sido alertado. Sus 2 hijos actuales están liderando grupos hacia las localidades del norte y el oeste. Su hermana lidera en el sur. El vizconde Su está trabajando para despertar a su padre, el patriarca. Nuestros refuerzos. El veterano gruñó. La evacuación de este distrito está completa. Las fuerzas están siendo redirigidas hacia abajo. Se está movilizando una reserva de guardia para su distribución. Visitando a voluntarios nobles y del séquito para su despliegue en nuestra ubicación. Aceptar, Lindy ordenó ausente. Esto no estaba funcionando. Se quedarían estancados así. Esos constructos estaban creciendo rápidamente y ya emanaban y del tercer reino. Adviértales que matar a quienes cuidan las construcciones puede empoderarlos aún más. Las artes de la Itia giran en torno al sacrificio. Ella no estaba obligada a seguir con esta historia. Esta canción de un impulso desesperado contra el tiempo y el desgaste, ¿verdad? Lindy advirtió, prepárense para un transporte desorientador. La juerga fantasma en la niebla era memoria y sueño impuesto al mundo. Diluyó la línea entre material y espíritu. Su niebla, expresión de su dominio, era la misma. Era ella. Y con la práctica que tenía, ya no era difícil captar a las personas en conflicto que la rodeaban y decidir que estaban cambiando de lugar. Entre un paso y el siguiente,
Su niebla se hizo más espesa, el mundo desapareció en un color arremolinado y su siguiente pisada cayó sobre la lenta superficie del agua de la cisterna. Sus aliados estaban a su alrededor, tambaleándose y parpadeando, confundidos por sus ojos. Estalló vapor, su silbido fue casi suficiente para ahogar el bramido de Zengi mientras se materializaba frente a ella, ya en movimiento. Su enorme masa se estrelló contra uno de los pilares infectados, astillando piedras y desgarrando carne aceitosa mientras pisoteaba la cosa que crecía en su interior y perforaba su carne retorcida con 100 raíces puntiagudas. Ya podía sentir el calor creciente de una erupción purificadora. La voz de Zixiang se apagó, hablando con su voz. Centrarse en los constructos. Mantendré al enemigo ocupado. La cisterna llena de vapor explotó en movimiento. Lindy y las siluetas sombreadas en su niebla dirigieron sus cabezas hacia el jardinero y Tia en el centro. Una flauta fantasma se formó en sus dedos y el grito de un águila, ensordecedor en su intensidad, resonó en la cisterna. Se lanzó desde el hombro de Lindy, una silueta de alas oscuras y ojos brillantes, y se estrelló contra uno de los pilares en una explosión de sonido. La invirtió en la técnica y se extendió entre sus aliados. Vestidos por el viento y la furia de su canción, cualquier desorientación desapareció y se movieron como uno solo. El jardinero saltó hacia arriba, rebotando desde el techo como un resorte para lanzarse hacia sus aliados. Las manos fantasma lo agarraron y él se retorció, doblando el cuerpo desuesadamente para evitarlo. Una garra gris gomosa salió y un arco de polvo azul medianoche la siguió, desapareciendo tanto la niebla como el fantasma mientras un pincel borra un dibujo de tiza. El hielo estalló y una flor fractal irregular formada por vapor congelado instantáneamente floreció en su camino. Su movimiento cambió en el aire para evitarlo y su otra garra se sumergió en una bolsa. Estalló una naranja ardiente, una explosión de calor que borró un viento gélido de escarcha. Un Lindy que era demasiado lento ardió como una efigie de papel después de estrellarse. El Lindy, que no era demasiado lento, tocó una nota tan profunda que hizo temblar los huesos y lo hizo retroceder como había venido con todo el peso de una avalancha. Todo el intercambio duró solo unos pocos segundos, el sonido, la furia, el calor y el frío inundaron la habitación mientras los demás asaltaban las columnas sembradas. La piedra podrida se partió como fruta podrida, se preparó fuego purificador y su hermano pequeño pisoteó y pisoteó una de las construcciones parecidas al lodo. El magma oscuramente brillante brotaba de una grieta debajo y quemaba carne vil más rápido de lo que crecía. El jardinero vino de nuevo. Ella se movió, el hielo floreció y esta vez lo lanzó hacia la izquierda. Se recuperó 2 veces más rápido, gritando en el aire con un trueno, arrojando polvos brillantes que pintaban su niebla rizada con una enfermiza luz de arco iris que le hacía la cabeza latir con fuerza mientras intentaba mirar a través de una burbuja de espacio recién deformada que debería haberla atrapado. E incluso entonces, ella estaba allí encima de él. Ella no podía ser enjaulada. Ella nunca podría ser enjaulada. Su canción elevada lo arrojó al agua sobrecalentada de abajo con un chapoteo silbante, y su niebla se espesó, saliendo de su vestido y de su flauta fantasma, su canción formando un dúo entusiasta con la silueta de su espada de dominio en la oscuridad. La niebla se acercó a ambos mientras el jardinero se levantaba, pero ya no había luz ni sonido de batalla. Solo estaban el jardinero, sus fantasmas y la propia Lindy. Ella lo miró fijamente, mientras sus hombros se ponían rígidos por el pánico, sintió allí un auténtico terror. Para un ser como Elitia, que se sentía al estar aislado de todo. Todo. Alrededor de los asistentes se rieron y rieron. Los vítores de una multitud durante una ejecución. Lindy estaba arriba en el aire. Ella es la dama del baile, y él la cosa andrajosa y sin nombre sola en la niebla. Por primera vez, el subrogador emitió un sonido, un aullido doloroso y balbuceante de palabras extranjeras, amortiguado por su máscara de respiración. Él se lanzó hacia ella. Arruinar planes. Romper expectativas. Burlarse del absurdo que fue la batalla. Vuelve locos a sus enemigos. Esa fue la lección definitiva de la luna soñadora, la verdad de la fantasmagoría de la revelación lunar. Y ella había encontrado la respuesta en ello. Su respuesta, al menos. El acto más importante que debía realizar un artista era la pregunta. Cuestionar la tradición. Historial de preguntas.
cuestiona tanto el pasado como el presente. Pregunta para revelar los absurdos que crecieron como hongos y se pudrieron en las grietas antes de poder derribar todo el edificio. Pregunta para señalar cuando su señor estaba siendo absurdo en sus expectativas, ya fueran para ella misma o para los demás. Hilos 274 mancha 5. El jardinero Itia corrió hacia ella. Él saltó y ella desapareció, fantasmando hacia atrás. Apareció un vestido y la silueta de un rostro en la oscuridad, sin manos ni extremidades, como una vez había aparecido su maestra. Las bestias y los hombres que acechaban y las cosas que había entre ellos acechaban su niebla giraban en círculos y se cerraban. Una explosión de polvo rojo incineró una nube de pájaros que gritaban. Un cuchillo corto de hueso amarillo hilado en un agarre hacia atrás cortó la cabeza de un espíritu cornudo risueño cuya alegría resonó incluso cuando su cabeza salpicó el agua alrededor de sus tobillos. Y una columna de azul oscuro destrozó a los fantasmas atrapados en su arco hasta convertirlos en menos que polvo. Pero eran demasiados para detenerlos. Las figuras se derretían unas en otras y se movían sin pisar. Sus manos, garras y dientes alcanzaban el fondo desesperadamente agudizado y extraían sangre oscura de 100 cortes. Y en la niebla ondulante que se había tragado al mundo, sonó un aullido, profundo y resonante, un triste canto fúnebre. Una sombra negra con ojos carmesí más grandes que la cabeza de un hombre se alzaba más alto de lo que debería haber sido posible en los confines de la cisterna, invocada por Lindy. La sombra del aullido del dios lobo era un manto de malicia sobre la niebla, y debajo de ella, sus fantasmas se hacían más agudos, los cuerpos se asentaban con un peso de realidad del que un momento antes habían carecido. El cuchillo del jardinero arrancó y esta vez, en lugar de atravesar la ilusión como el aire, se clavó en las entrañas de un gran perro negro como si realmente fueran 200 kilogramos de músculo, pelaje y carne. El momento de sorpresa fue suficiente para que las manos agarraran sus hombros cubiertos de correas y para que las mandíbulas hambrientas se cerraran sobre un tobillo con un silenciador. Muy atrás en la niebla, casi tocando el techo húmedo de la cisterna que solo ella podía ver, Lindy palmeó un brillante manojo de cordón de diamantes. En el tedio de esperar en el ministerio, aprovechó la oportunidad para restablecer su trampa de diamantes, dejando a Jan Seni a la inexistente misericordia del ministerio. Y aquí, con un enemigo al que no podía arriesgarse a matar, ¿no era este el mejor lugar para ponerlo en práctica? Abajo, el fantasma del dios lobo saltó a la refriega, esparciendo sombras menores y juerguistas alrededor de sus pies, con las mandíbulas abiertas para atrapar y atrapar. Sostenido y agarrado por otros, el jardinero Itia dejó escapar un grito de dolor mientras dientes como espadas se clavaban en su carne. Pero mientras retrocedía para lanzar la trampa, sus ojos captaron el movimiento de sus dedos. Cubiertos de un brillante polvo caleidoscópico, los dedos se arrastraban a través del oscuro icor que lloraba por sus heridas, formando patrones que le provocaban dolor de cabeza en la piel. La tela del espacio dentro de la cisterna se dobló y, en el instante en que tuvo que reaccionar, giró su niebla hacia afuera, rompiendo su aislamiento mientras reunía a su hermano pequeño y a sus aliados en un frío abrazo de niebla impenetrable. La cisterna se balanceó mientras el peso, la dirección y la distancia se deformaban a la vez, derribando columnas y convirtiendo el agua en corrientes fractales que fluían entre espacios brevemente doblados. Fue solo en el abrazo de su niebla que el mundo permaneció en ese único momento de caos retorcido. Pasó y la niebla se dispersó. Dos de sus aliados cayeron de rodillas, con sangre goteando de los ojos y extraños moretones floreciendo en su piel, pero por lo demás ilesos. Mientras Lindy hacía una mueca, sintiendo que sus sentidos retorcidos se enderezaban, vio al jardinero sibilante de rodillas en la cisterna, recortado por la última floración de hongos restante. Su daga estaba siendo levantada hasta su garganta. De repente, las gotas de agua que caían del techo recién agrietado se transformaron en un hombre, encapuchado y cubierto de gris. Un puño se inclinó hacia atrás, hinchándose con músculos monstruosos y desproporcionados y el pelaje oscuro de un gran simio, antes de estrellar al jardinero contra la tierra con una onda expansiva que arrojó un anillo de agua sucia en todas direcciones y pulverizó la piedra debajo. Lindy sintió un atisbo de recuerdo, una figura vista brevemente en la estridente taberna dentro del sueño de Cianmen. El jardinero se alejó del suelo cubierto de polvo y el hombre, con el brazo encogiéndose hasta alcanzar proporciones normales, lo siguió, con las piernas dobladas extrañamente mientras se agachaba y se lanzaba.
Chitin se onduló por su brazo izquierdo mientras se doblaba y afilaba, y una hoja orgánica verde hierba emergió de sus envoltorios de manos. No lo mates. Xixian gritó. Captura. Hubo un leve movimiento en la cabeza del hombre, el único reconocimiento. La hoja se onduló, volviéndose carne una vez más, y sus manos agarraron los hombros del jardinero incluso cuando estallaron las llamas, prendiéndole fuego a su capa. Arrojó al enemigo de regreso hacia Lindy, donde ella flotó cerca del techo roto. Su mano se rompió y la trampa de diamantes voló, una red brillante bajo la luz rojiza que llenaba la cisterna. El jardinero cayó al agua con un chapoteo, un bulto que se retorcía e inmóvil. Su carne se distorsionaba extrañamente como si estuviera hecha de arcilla blanda, empujando y tensando contra los espacios de la trampa, pero simplemente se apretaba, cambiando su tamaño para mantenerla atada. Ja. Fue demasiado lento. Apenas me necesitaba en absoluto, dijo el hombre mientras golpeaba el agua con un chapoteo. Dejó a un lado su capa ardiente, dejando al descubierto a un hombre alto y delgado. Trozos de cabello rojo se asomaron por la envoltura que cubría su rostro. Zheng Fu, a su servicio. Aún no hemos terminado, respondió Lindy, y llevando su voz a través de la niebla mientras se giraba para mirar la torre de hongos en ruinas. Se quemó, las cuchillas y las manos lo cortaron en trozos quemables. Ella no quería correr ningún riesgo. Un pulso de poder, solo un paso por debajo del de un soberano, se balanceaba a través de la cisterna y mucho más allá. Fue un vendaval repentino, un viento que gritaba a través de los túneles y las calles. Ah, parece que el gran hombre finalmente despertó a su abuelo, dijo Zheng Fu conversacionalmente. Se movió para pararse junto al prisionero, mirando tanto la trampa como a la criatura que se retorcía. Entonces, ¿volverás al sur después de esto? Algunas cosas nunca cambian. Lindy continuó haciendo suya en bicicleta, sintiendo las motas de oscuridad, las motas de deseo y necesidad que llenaban la cárcel como tantas gotas de rocío en la mañana. El y aquí era tan intenso, tan concentrado, que incluso sin los juegos de robo del viejo esqueleto, su cultivo fluía tan suavemente como un arroyo. En este caso, se trataba de un arroyo que desembocaba en una presa, aumentando la presión en sus meridianos y en sus huesos. Ella estaba casi allí, casi lograda pasar a la quinta etapa del Reino Verde. Este largo viaje estaba llegando a su siguiente paso. ¿Entonces estás familiarizado con el clan Zheng, anciano? Lindy preguntó, deteniendo su relato. Una vez viví en la montaña de flores y frutas. Fue una hermosa década de juventud. Wistfel. Eso era nuevo. Él es un enviado. Parece que todo el imperio tiene interés en los mares Esmeralda estos días. Lo peligroso es la atención del mundo. Lindy inclinó la cabeza. Con el despertar del patriarca Su, la limpieza se volvió mucho más sencilla. Los Sitian no estaban preparados para ese nivel de conflicto y sus elementos activos se retiraron por completo en ese momento. Lo único que quedaba era deshacerse de sus armas de sacrificio. Lindy recordó las calles derrumbadas donde una de las torres de hongos había florecido brevemente hasta convertirse en el cuarto reino, y su veneno perforó un refugio. Le habían dicho que hubo bajas leves. Ella supuso que este sentimiento era similar a lo que sintió Kai Renxian cuando le dijeron que algo era suficientemente eficiente. Pero esto también se hizo pronto y me encontré invitado a la mansión de los Su. ¿Sabías que ya había conocido a miembros de su familia antes? Li Suyin llorando en sus brazos. Un audaz duelo en el centro de la secta exterior. Aunque en comparación parece pequeño, no es mi rencor guardarlo. Las personas no son sus gobernantes. No lo son, dijo Lindy. Me sentí honrado. El patriarca se tomó un momento para reunirse conmigo y tengo el favor de la familia. Estaba furioso, aunque no puedo estar seguro de si fue porque despertó o por lo que le pasó a su ciudad. Cerró los ojos, recordando la fiesta, las charlas y los agradecimientos. Tuve que quedarme hasta que un agente de la duquesa pudiera recoger al prisionero. Los Su estaban muy ansiosos por mostrar su gratitud. Diao Walin me habló en la piedra de comunicación del ministerio. Honestamente, ella estaba un poco nerviosa. Lindy sonrió levemente al recordarlo. La elegante mujer mayor también estaba muy irritada. Le habían asegurado que allí Gould sería una auditoría,
Y ella recibió la promesa de Diao Walin de que no habría nadie en posición de guardarle rencor por ello después de la auditoría. Tal vez ayudó el hecho de que en la semana transcurrida desde ese día en el alcantarillado, hubo una serie de informes que detallaban parcelas similares en asentamientos en los mares Esmeralda del Sur y el Centro. Algunas de esas incursiones habían tenido mucho más éxito para los Sitia. Estos son enemigos extraños y peligrosos. Su sociedad comunalista de alguna manera los hace aún más crueles como enemigos. Lindy estuvo de acuerdo. No era el tipo de guerra que el imperio sabía cómo librar. Casi cualquier concepto puede convertirse en crueldad o bondad. ¿Estás listo entonces para contar tu historia? Lindy consideró, sintiendo el pulso de Lee en su cuerpo, la sensación ahora familiar de ser un recipiente demasiado pequeño. Creo que lo soy. Lindy exhaló y la cárcel de Wisen se desvaneció hasta que solo hubo una niebla blanca y gris, un lienzo en blanco y un escenario. Hubo silencio mientras Lindy montaba en bicicleta Sui. Oscuridad, viento, hielo y sueños atravesados por motas de otros y. Fue un mis más caótico que debería haber sido inestable, pero de alguna manera se mantuvo estable, un equilibrio que solo ella podía mantener. En sus manos se formó una construcción con el suave crujido del hielo en formación y el aire húmedo congelándose en forma de flauta. La sombra parpadeante de una espada giraba en círculos en la oscuridad, el bajotono del aire silbaba a través de los espacios en su espada de dominio marcando un ritmo lento. En la niebla floreció una ciudad triste, una ciudad estrecha, una ciudad enferma. Era una ciudad que hacía tiempo que había dejado de crecer. No estaba muerto, todavía no, pero había comenzado a morir una muerte de centímetros. Los caminos en ruinas eran huesos doloridos, señores indiferentes, una mente desvanecida y los hombres y mujeres que caminaban por esas calles, un corazón tenso y lento. Aquí nació un niño inquieto e impetuoso. Había nacido de la traición, de la miseria, del destierro a una mujer apenas más que a una niña. Su nombre, Lin, era en sí mismo una marca. Significaba cero, un duro recordatorio de a que se había reducido la madre de la niña. La ciudad de las sombras nacida en la niebla era un laberinto de edificios inclinados cuyos ángulos conspiraban para cortar el cielo. El humo y el ruido lo volvieron gris y feo, un espejo de las calles de abajo. Figuras separadas de la niebla, fusionándose desde las sombras de los edificios en personas, los ciudadanos en sus multitudes. Había trabajadores torcidos, guardias crueles y altivos, y ciudadanos decididos a perderse en la pequeña prosperidad que pudieran alcanzar, cada uno de ellos decidido a no ver nada más allá de sus propias narices. Entre muchos, la figura delgada y encorvada de una mujer y un niño estaba representada en un negro brillante, un agujero en la niebla. La niña y su madre no eran especiales ni diferentes del resto. La niña, una niña, no sabía más de lo que veía, y la madre, aplastada por su posición, no era mejor. Una sombra imponente de gran peso cayó sobre la mujer y el niño, impregnando el aire con el hedor del vino barato. Solo hizo falta un golpe fuerte para aplastarlos. Un sonido como el de un cristal roto atravesado por la niebla. El niño huyó y un rayo de oscuridad desapareció en el laberinto. La mujer se desplomó sobre sí misma con el sonido de sollozos. El miedo, la falta de comunicación, la ira y el dolor cortaron los frágiles hilos de su conexión. La niña aprendió que no había seguridad en los demás. Sin embargo, la herida era un agujero doloroso que nunca sanaba. Lindy respiró mientras su canción llegaba a una pausa. El punto de vista se alejaba de los fantasmas y calles individuales. Ella siempre había cultivado y oscuro con facilidad. Hambre, necesidad y codicia, estas emociones le llegaban fácilmente. Se sentían naturales. Incluso ahora, podía sentir cuán profundamente Ellie se había empapado en sus huesos, sus músculos y su carne. Hoy en día era muy fácil convertirse en niebla y sombra. Ella no se arrepintió. El deseo no estaba mal. No fue malo. No era algo que se pudiera recortar para lograr una mente más perfecta. El deseo era el alma del cultivo y el alma de la humanidad. Estaba detrás de cada logro, bueno y malo. Pero ella había visto cómo podía torcerse y romperse. Había visto un zorro que había devorado siglos de víctimas y comido profundamente de sus propios hijos y, sin embargo, estaba casi esquelética de hambre. Hace un momento, en la ciudad de Aisan,
Se encontró con un enorme pozo de orgullo que deformaba la proporcionalidad más allá de lo razonable y que ningún respeto satisfaría jamás. No, no había nada malo en querer. Pero no podía ser todo lo que ella era. Hilos 275 y Graye 6. Lindy respiró hacia sus pulmones y exhaló, comenzando la siguiente estrofa de su canción. La humedad se convirtió en nieve que caía y rápidamente se ensució hasta volverse gris por el polvo y el barro. Cantó sobre la niña, poco más que un animal, que vivía solo para sobrevivir. La niña no era más que una rata, un perro callejero hambriento entre las manadas y enjambres que vagaban por las calles de Tongou. Devoraron a los más débiles, a los más fuertes, a los más amables y a los más crueles por igual. Solo aquellos que se mantuvieron bajos sobrevivieron impunes. Los vivos eran aquellos que solo atendían el llamado del vientre vacío y de los miembros fríos. Eran una multitud. Estaban solos. Una sombra con cara de hueso se acercó a la niña y se la llevó. Ella tenía algo que a los demás les faltaba, la sombra había dicho, una chispa, un fuego. La sombra había estado equivocada. No fue nada así activo. Ella solo tuvo suerte. A menudo se decía que la suerte era simplemente otro talento, pero muy pocos de los que decían esas palabras las entendían. La suerte era a menudo lo único que separaba a un pobre de un príncipe. En la montaña a donde habían llevado a la niña había mucha gente y muchas pruebas. En la niebla aparecieron formas, rostros y figuras familiares atrapados en momentos de acción. Bai Meisen, mirándola como si fuera un animal extraño. Su Ling, entrecerrando los ojos y sospechando. Su Jin, dolorosamente abierto y amable. Xiulan, altivo y exigente. Allí, liberada de la privación del cuerpo, la niña pudo contemplar la privación de su espíritu. Como el hambre había sido privación del cuerpo, el aislamiento, se dio cuenta la niña, era privación del alma, y de esta privación nació el sufrimiento. En la montaña, ella había extendido la mano. Y sus amigos se habían comunicado con ella. Lo que la niña quería simplemente no se podía hacer sola. Ningún poder podría cambiar eso. Y así, la niña aprendió a hablar, a actuar, a expresarse. Y cuando llegó el momento, extendió la mano con papel y tinta para salvar su primer fracaso en esas artes. En la niebla, una mujer y una niña, esta última tan alta ahora y la primera tan pequeña, se abrazaron. La niña no era ninguna santa. Ella no podía amarlo todo. Ella ni siquiera quería intentarlo. Pero ella se encargaría de que la gente hablara entre sí y que no se destrozaran por falta de comunicación o por silencio. La gente hablaba y la gente oía. Quizás esta comunicación al final no cambiaría nada. Después de todo, uno podía oír sin escuchar y hablar sin expresar. Pero aunque ella solo tenía 2 manos, otros también tenían manos. Los hilos de conexión no exigían que ella sola soportara su carga. Y así, las calles solitarias serían rechazadas. La música de Lindy flaqueó, el color y la oscuridad brillaban en su niebla. Sus fantasmas se distorsionaron, sus ilusiones se doblaron y su dantián se agrietó, su superficie exterior se descascaró como un molde de arcilla, revelando el núcleo más denso y potente de viento giratorio que soplaba alrededor de un núcleo de hielo negro que brillaba con recuerdos y sueños aún por existir. Lindy sintió que su cuerpo se aclaraba, la carne mortal se volvía un poco más fantasmal y su conciencia se expandió más allá de su piel hacia el aire, la niebla y la nieve. La quinta etapa, la etapa de encuadre, fue suya. Su dominio era más real que antes. El marco estaba allí ahora, esperando a ser llenado. Los fantasmas de sus amigos, familiares y conocidos se reunieron a su alrededor en un semicírculo, ella misma en el cenit cuando la niebla se disipó, y como uno solo, se inclinaron ante su audiencia. El antiguo esqueleto con cuernos atado al pilar la miraba con cuencas llenas de pétalos negros brillantes. Interesante. Lindy. La voz de Kai Renxiang estaba profundamente agotada, con la nariz apretada entre los dedos. La taza de té colocada ante ella sobre la fina mesa quedó olvidada y el tenue rastro de vapor que salía de ella pasó desapercibido. Lady K, no es posible que me culpen por esto, protestó Lindy. Ella sopló suavemente sobre su propia taza. La niebla que se desprendía de la sidra increíblemente fría se separó, dejándola libre para beber.
El extracto de Rimefruit era muy caro, pero, francamente, Lindy estaba segura de que se había ganado un premio en ese momento. No lo sé, dijo Bay Mason en simulacro de consideración. Ella acunó su propia taza cerca. Quizás si hubiera seguido mi consejo para ese gusano. Juntos, los tres se sentaron en la sala de estar de Kai Renxian, con bebidas y bocadillos ligeros cuidadosamente dispuestos sobre la mesa. Shafan había insistido en hacer los escenarios, e incluso ahora, acechaba en las sombras, lista para salir corriendo y reemplazar todo lo que faltaba. Lindy pensó que debería unirse a la otra chica, pero la idea pareció causarle a Xiao Fen un dolor casi físico. Lindy puso los ojos en blanco. Y al hacerlo, me habrían expulsado de la secta, y a ti, casi con toda seguridad, también te habrían castigado. Vamos, Mason. Incluso yo sabía que estabas reaccionando exageradamente a lo que ese gusano había hecho en ese momento. Mason levantó la nariz con altivez. Sin embargo, ella no contradijo a Lindy. No, no te pueden culpar. De todos modos, no en ningún sentido racional, los ojos de Kai Renxian se cerraron. ¿Estás diciendo que estás afligida por pensamientos irracionales, mi señora? Kai Renxian dejó pasar una larga respiración por la nariz, pero no se acercó a su cebo. Aún no he llegado a ese punto, supuso Lindy. No había comprensión de que tal ataque ocurriría. Es inquietante que todos reconozcan que todavía no comprendemos plenamente las tácticas de estos Sithia, dijo en cambio Kai Renxian. Te felicito, Lindy, por descubrir este complot, incluso en tales circunstancias. Me alegro de haber podido mantener el daño bajo. La dulce fruta del rímeo era un bálsamo en su garganta después de tantas horas y días de conversación. La forma en que la sidra se convirtió en granizado en su lengua también fue agradablemente fresca. Los ataques que siguieron. Un negocio feo, dirigido deliberadamente contra mortales. Bay Mason se burló. Inmundicia bárbara. Es imperdonable, coincidió Kai Renxian. Es seguro en este punto que la próxima gran campaña será contra ellos. Algo para lo que prepararse después de la cumbre. Lindy consideró la atmósfera ahora seria en la sala. Honestamente, Lady Kai, hice todo lo más responsablemente que pude. Estoy consciente. Por favor disculpe mi momento de desconcierto. Kai Renxian finalmente tomó su té y tomó un sorbo. Es bastante adorable, declaró Mason con aire. Kai Renxian la miró fijamente. Mason respondió con una sonrisa. Menos adorable es ese animal que arrastraste de regreso. Mason miró hacia ella. Zheng Fu. Lindy inclinó la cabeza. Apenas vino conmigo. Tiene un mensaje para la duquesa de los Ríos Sebón. Mason dijo, por eso es muy divertido que su gracia haya regresado a Xianmen por un corto tiempo, incluso si es para lidiar con cualquier complot que esté haciendo el carnicero. Ha estado circulando que los Zheng están liberando sus vástagos en todo el imperio en cantidades inusuales, por lo que esto no es demasiado sorprendente, observó Kai Renxian. Entrometerse donde no son necesarios. Ese es el camino del Zheng. Bueno, parecía bastante agradable de pasada, pero supongo que veremos qué quiere. Lindy se había mostrado cauteloso debido a la reputación desenfrenada que tenía la familia gobernante de los Ríos Sebón, pero el hombre con velo no parecía particularmente malo en ese sentido durante su breve relación. Los Zheng probablemente simplemente no querían quedarse fuera de algo en lo que estaban involucrados sus rivales tradicionales, los Bai. Sí, espero que desee observar los asuntos en la cumbre. Podemos usar cada pizca de legitimidad en este esfuerzo, murmuró Kai Renxian en su taza de té. Me pregunto si Jaromila está lidiando con lo mismo, reflexionó Lindy, drenando el resto de su taza. Tal vez los miembros de sus otras confederaciones también quieran ver lo que está haciendo el cielo blanco. Si son la mitad de civilizados de lo que insistes que son, me lo imagino, intervino Bay Mason. Así es la política. Ya veremos pronto. Confío en que hayas organizado tu agenda, Lindy, preguntó Kai Renxian. Lindy consideró el mes repleto que le esperaba. Había muchas cosas en su lista de tareas pendientes, algunas muy serias y personales. La última vez que bebió sidra de Rimefruit fue en la casa de su amo en la cima de la montaña.
Había pasado un año completo desde la última lección que Sekin le dio. Estaré listo. En ese sentido, debería irme. Tengo una lección programada con Suyue. Entonces no te retendré. Adiós por ahora, Lindy. Lindy descubrió que el fuerte aroma a sal en el aire de la gruta salina en su feudo fronterizo se estaba volviendo familiar. Se sentó sobre una piedra plana, una roca que Xialin había cortado amablemente por la mitad para su comodidad. El musgo ya comenzaba a trepar por sus costados y comenzaban a crecer capas secas de hongos en el espacio entre las líneas de formación del círculo de enfoque. De repente eres mucho más popular en el Valle Central, reflexionó Sixian. Flotaron boca abajo ante ella, con su brillante cabello arcoíris ondeando y brillando con la brisa. O al menos ahora más gente te toma en serio. Lindy resopló. Eso espero. Escaneó la portada de la correspondencia en su regazo. Pero me pregunto por qué estamos haciendo esto ahora, añadió Lindy, mirando hacia su izquierda. Allí estaba el lago salado con cristales y hongos retorcidos brotando en sus orillas, y en la superficie lisa de color azul oscuro estaba Suyue. No se pararon ni se sentaron, sino que se agacharon, sin que las voluminosas túnicas ocultaran la inhumana curvatura de sus piernas. Sus dedos arácnidos trazaban formas extrañas en la superficie ondulada de la piscina, dejando destellos violetas estampados que lastimaban los ojos de Lindy al mirarlos. Su rostro, parecido a una máscara, estaba inclinado casi en un ángulo recto y su cabello oscuro colgaba casi hasta el agua. Cuando habló, los ojos del cultivador mayor se abrieron perezosamente y la negrura resumó medio segundo detrás de sus párpados para dejar ojos oscuros pero humanos. Este lugar es bueno para mi lección planificada. También lo es tu trabajo cultivando tus oídos aquí. ¿Crees entonces que mi correspondencia estará relacionada con tus lecciones sobre percepción? A su manera. Tu reciente aventura también es útil. No estoy seguro de merecer tanto crédito. Lindy suspiró. Lo habría solucionado si los acontecimientos se hubieran vuelto realmente terribles. No. Yo no lo habría hecho.